Una cámara puede capturar un instante, pero a veces lo que registra es el preludio de algo inexplicable. Hoy, en Casos Inconclusos, exploramos 5 misterios sin resolver que quedaron grabados para siempre, pero aún siguen sin respuesta. Casos inconclusos. Una joven entra y sale varias veces del mismo lugar. Mira a su alrededor, camina de un lado a otro, como si estuviera perdida, pero también como si tuviera miedo. Emma Filipov fue captada por las cámaras del centro YMCA de Victoria en lo que serían sus últimos movimientos conocidos. Su comportamiento desconcertante fue solo el comienzo de un caso tan inquietante como triste. Emma tenía 26 años. Había llegado a Victoria, en la costa oeste de Canadá, un año antes desde Ontario. Trabajaba de forma estacional, amaba la naturaleza y escribía poesía, pero algo en su vida había empezado a desmoronarse. En los días previos a su desaparición, se quedó sin empleo y comunicó que estaba lista para regresar a casa. Lo que su familia no sabía era que Emma se estaba alojando en el Sandy Merriman House, un albergue para mujeres en situación vulnerable. Fue desde allí que el 28 de noviembre de 2012 hizo una llamada a su madre. Le confesó que estaba en ese refugio y le pidió que no viajara hasta Victoria. Su madre, preocupada, desobedeció la petición y tomó un vuelo hasta allí. Aquel día, Emma fue vista por última vez. Primero fue captada por una cámara de seguridad en un 7-Eleven, donde compró una tarjeta de prepago. En las grabaciones se puede ver cómo observa a través de los vidrios de la puerta, como si se estuviera escondiendo. Salió del albergue alrededor de las 6 de la tarde y tomó un taxi hacia el aeropuerto, pero en mitad del trayecto le pidió al conductor que se detuviera y bajó. Poco después, fue vista cerca del Hotel Empress, en el centro de Victoria. Allí, fue abordada por agentes de policía tras una llamada que alertaba sobre una joven desorientada. Los oficiales hablaron con ella durante más de 45 minutos, pero concluyeron que no era necesario tomar medidas. Emma desapareció poco después. No se ha vuelto a saber nada de ella. Más de una década después, la única pista que tenemos del paradero de Emma son unas imágenes inquietantes de una joven que parecía estar huyendo de alguien. Y una pregunta que desde entonces sigue sin respuesta. ¿Qué le ocurrió a Emma Filipov después de que las cámaras dejaran de grabar? ¿Puede alguien entrar a un edificio y nunca salir? En la madrugada del 1 de abril de 2006, Brian Shaffer fue captado por las cámaras de seguridad entrando a un bar en Columbus, Ohio, pero nunca se le vio salir. Brian era estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio. Tenía 27 años y un futuro prometedor. La noche anterior a su desaparición, decidió celebrar el inicio de las vacaciones de primavera con su amigo William Florence. Visitaron varios bares. Después de medianoche, se reunieron con Meredith Reed. Finalmente, los 3 amigos llegaron al Ugly Tuna, un local ubicado en el primer piso de un centro comercial. Las cámaras de seguridad del lugar grabaron a Brian, William y Meredith saliendo del bar a la 1:15 de la madrugada. A la 1:55, las cámaras volvieron a captar a Brian hablando con 2 mujeres frente a la entrada justo antes de volver a ingresar. Esa es la última imagen conocida de Brian Shaffer. Cuando el bar cerró, Florence y Reed lo buscaron, pero no lograron encontrarlo. Supusieron que Brian se habría marchado por su cuenta. Pero cuando pasaron los días y no respondió a llamadas, ni dio señales de vida, su familia denunció su desaparición. La policía revisó todas las grabaciones del edificio. Había cámaras apuntando a la única entrada visible del bar. Ni una sola imagen mostró a Brian saliendo. La única alternativa a la entrada principal era una salida exclusiva para el servicio,
que daba a una zona en obras y cuyas calles circundantes también estaban monitoreadas. La única explicación posible que la policía no descartaría es que se hubiera cambiado de ropa y hubiera burlado a las cámaras de seguridad. Algunos pensaron que Brian podría haber huido voluntariamente. Su madre había fallecido recientemente y algunos allegados señalaron que no había superado del todo la pérdida. ¿Quiso desaparecer para empezar de cero? Otras teorías hablaban de un crimen encubierto o de un accidente dentro del edificio que alguien habría querido ocultar. La policía interrogó a todos los que habían visto a Brian aquella noche y se les pidió que se sometieran a una prueba de polígrafo. Su padre Randy y su amiga Meredith la pasaron, pero Florence, el otro acompañante, se negó a hacerlo. Nunca fue acusado formalmente, pero su negativa sigue generando sospechas. El caso de Brian Shaffer es uno de los más desconcertantes captados por cámara. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un lugar cerrado sin que nadie lo vea, sin que las cámaras lo capten? 18 años después, la pregunta sigue en el aire. ¿Dónde está Brian Shaffer? Un joven aparece en las cámaras del aeropuerto corriendo, como si alguien lo persiguiera. Deja atrás todas sus pertenencias y desaparece para siempre. Ese joven era Lars Mittank, y lo que ocurrió en los días previos solo vuelve su caso aún más inquietante. Lars Mittank era un joven alemán de 28 años, sin historial médico preocupante, deportista, simpático. En el verano de 2014, viajó con un grupo de amigos al complejo turístico Golden Sands, un resort ubicado en la ciudad búlgara de Varna, en la costa del Mar Negro. Todo iba bien, hasta el 5 de julio. Aquella noche, mientras veían el partido de cuartos de final del Mundial de Fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, Lars tuvo una discusión con un grupo de hinchas del Bayern de Múnich. Todo pareció quedarse en un incidente sin importancia, pero de regreso al hotel, sus amigos decidieron pararse en un McDonald's y Lars aprovechó para regresar al bar. Al día siguiente, le contó a sus amigos que los hinchas con quienes había discutido la noche anterior habían contratado a un grupo de hombres para que le agredieran. Uno de ellos le había propinado un puñetazo en la mandíbula que le había dañado el oído. Fue al hospital, donde se le diagnosticó una rotura de tímpano. Le recetaron un antibiótico llamado cefuroxim y el médico le advirtió que no podía volar. Sus amigos insistieron en acompañarlo de vuelta a Alemania por tierra, pero Lars se negó. Les aseguró que estaba bien, que esperaría unos días para tomar un avión, y así sus amigos regresaron sin él. Se alojó en el Hotel Color, un establecimiento económico cercano al aeropuerto de Varna. Y entonces su comportamiento comenzó a cambiar drásticamente. Las cámaras del hotel lo grabaron merodeando de forma errática, asomándose por los pasillos, saliendo del edificio de forma repentina, como si huyera de algo. Llamó varias veces a su madre, susurrando que lo estaban siguiendo. Le pidió que cancelara sus tarjetas bancarias y que le enviara dinero en efectivo. Preocupada, su madre le compró un billete de avión de vuelta a Alemania. El 8 de julio acudió al aeropuerto. Las cámaras lo registraron entrando normalmente. Llamó a su madre y le dijo que ellos no querían que viajase, como si quisiera referirse a alguien que lo seguía. Antes de abordar su avión, fue a visitar al médico de la terminal para verificar si ya estaba en condiciones de volar. El doctor le confirmó que podía tomar el avión, pero durante la consulta, algo ocurrió. Estaban remodelando la terminal y uno de los obreros entró en la sala. Lars empezó a temblar. Murmuró: «No quiero morir aquí, tengo que salir de aquí». Se levantó de forma abrupta, dejó su equipaje, su pasaporte, su cartera, su móvil y salió corriendo. Una cámara de seguridad del aeropuerto captó su huida. Lars Mittank atraviesa las puertas, cruza el aparcamiento y desaparece en una zona boscosa cercana. Esa es la última vez que se le vio. Algunos creen que pudo haber sufrido un brote psicótico como efecto secundario del medicamento, combinado con el trauma del golpe.
Otros piensan que realmente alguien lo perseguía. También se ha especulado con implicaciones criminales, tráfico de órganos o que pudo haber caído víctima de una red en los Balcanes. La desaparición de Lars Mittank no es solo un caso, es una secuencia de imágenes que hiela la sangre. Un joven que parecía huir de algo que solo él veía. Y una pregunta que aún retumba entre árboles, aeropuertos y cámaras de seguridad. ¿De qué huía Lars Mittank? El 24 de febrero de 2014, el cuerpo de Alan Gill, de 64 años, fue encontrado sin vida en la playa de Perranporth, en Cornwall, Inglaterra. Estaba tendido en la arena. No llevaba ropa, solo unas zapatillas deportivas. Dentro de su boca encontraron un calcetín y los auriculares de su reproductor de música. Cerca del cadáver se halló una chaqueta y en uno de sus bolsillos una fotografía de Alan de pequeño. Las cámaras de seguridad ayudaron a reconstruir sus últimas horas con vida. La tarde del día anterior, Alan había salido de su casa en Wadebridge. Tomó un autobús con dirección a Truro, donde llegó a las 6:15. Las cámaras lo captaron deambulando sin rumbo por las calles del centro. Caminaba solo. Parecía desorientado. 30 minutos después, tomó otro autobús, esta vez con destino a Newquay. Allí, repitió el mismo patrón. Fue visto vagando por el centro urbano, mirando escaparates. A las 9:15, abordó el último autobús que iba hacia Perranporth. Fue captado por última vez la noche del 23 de febrero a las 10:27, caminando por Beach Road, una calle cercana a la playa, donde su cuerpo aparecería al día siguiente. A las 2 de la tarde, su cadáver fue hallado por un matrimonio que paseaba por la orilla. La autopsia no pudo determinar con exactitud la causa del deceso. No había signos claros de ahogamiento ni indicios evidentes de violencia, pero sí había lesiones inexplicables que no cuadraban con una caída. Además, la posición del cuerpo, el hecho de que no llevara ropa y la presencia del calcetín y los auriculares en la boca levantaron sospechas. Las primeras teorías apuntaron a que el señor Gill, quien había pasado su infancia en Perranporth, había querido terminar allí sus días, pero había demasiados interrogantes sin responder. ¿Cómo explicar las lesiones? ¿Y por qué introducirse objetos en la boca él mismo? Finalmente, la policía cerró el caso sin una conclusión clara de qué le había ocurrido. ¿Por qué fue Alan Gill hasta Perranporth? ¿Por qué recorrió 3 ciudades en autobús solo para caminar, observar y desaparecer? ¿Fue una despedida planificada o alguien lo condujo hacia su final? Una fotografía antigua, una playa desierta y un cuerpo que parece contar una historia, pero cuyas respuestas, a día de hoy, siguen bajo las olas. Antes de pasar al número 1, si este vídeo te está pareciendo interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo permite que podamos seguir trayéndote más historias como esta. Y ahora, prepárate para el caso más escalofriante de esta lista. Una familia es captada por la cámara de seguridad de su propia casa. Caminan en silencio, de un lado a otro, como en trance. Después de esa grabación, desaparecen sin dejar rastro. ¿Estaban huyendo de algo? ¿O respondiendo a una fuerza que nadie más podía ver? El 8 de octubre de 2009, Bobby Jamieson, su esposa Sherilyn y su hija de 6 años Madison salieron de su casa en Eufaula, Oklahoma. Planeaban visitar un terreno rural en el condado de Latimer para comprar unas tierras, pero nunca regresaron. Días más tarde, su camioneta fue hallada abandonada en una zona remota. Dentro del vehículo estaban todas sus pertenencias: los teléfonos móviles, las llaves, sus documentos, una gran cantidad de ropa y, lo más extraño, $32,000 en efectivo. Macy, la perrita de los Jamieson,
se encontraba dentro de la camioneta, desnutrida, pero aún con vida. De la familia Jamieson no había ni rastro. Cuando las autoridades revisaron la cámara de seguridad de su casa, se encontraron con una escena que solo profundizó el misterio. Las imágenes mostraban a Bobby y Sherilyn caminando hacia su vehículo una y otra vez, cargando objetos sin sentido aparente. Lo hacían en silencio, sin hablarse. En total, hicieron 20 viajes en línea recta, con movimientos repetitivos como si estuvieran hipnotizados. El comportamiento parecía robótico. A pesar de una extensa búsqueda, no hubo pistas. El caso quedó estancado durante casi 4 años, hasta que, en noviembre de 2013, unos cazadores encontraron 3 esqueletos humanos en un área boscosa, a menos de 5 kilómetros de donde se halló la camioneta. La identificación oficial llegó en 2014. Se trataba de los cuerpos de Bobby, Sherilyn y Madison Jamieson. Sin embargo, el avanzado estado de descomposición no permitió determinar la causa exacta del deceso. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Una de las primeras teorías apuntaba a que Bobby podría haber acabado con la vida de su familia y después con la suya propia. Pero las pistas sobre el terreno parecían contradecir esa idea. Todo indicaba que los Jamieson no habían abandonado la camioneta por voluntad propia. Resultaba difícil creer que, en pleno octubre y con temperaturas tan bajas, hubieran decidido dejar sus abrigos dentro del vehículo y caminar casi 5 kilómetros por el bosque sin protección alguna contra el frío. También se planteó que los Jamieson pudieran estar involucrados en el tráfico de sustancias, lo que daría sentido a la inusual suma de dinero en efectivo que llevaban consigo. Incluso se llegó a especular que Bobby y Sherilyn fueran consumidores y que ese podría haber sido el motivo detrás del extraño comportamiento captado por las cámaras de seguridad. Sin embargo, cuando la policía registró su domicilio, no hallaron ningún indicio que apuntara ni al consumo ni al tráfico de sustancias. Algunos incluso teorizaron con la idea de que se tratara de una muerte simulada y que los Jamieson podrían estar bajo un programa de protección de testigos. Y entonces surgió otra teoría aún más aterradora. Semanas antes de desaparecer, la familia le había contado a su pastor que veían espíritus en su casa y le manifestaron cómo estas presencias les atormentaban. ¿Fue una crisis psicológica compartida? ¿Una manipulación externa? ¿O había algo más que no alcanzamos a entender? A día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente con la familia Jamieson. 3 personas desaparecen dejando todo atrás. Sin explicación, sin huellas, sin lógica. Una cámara los graba en silencio. Y luego, el bosque se los traga. ¿Cuál de estas historias te ha impactado más? Te leo en los comentarios. Pero espera, porque si todo esto te ha parecido perturbador, estos 5 crímenes cometidos en hoteles te helarán la sangre. Te dejo el vídeo por aquí. Después de verlo, quizás lo pienses 2 veces antes de reservar habitación. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente caso inconcluso.